Buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están conectados ahora, los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Hoy, con mucha alegría, siempre un nuevo comienzo genera, ¿no? Una sensación de renovación. Hoy vamos a empezar un capítulo nuevo, estamos empezando el capítulo quinto de 6, así que ya tenemos un gran porcentaje, Baruch Hashem, por lo menos visto una vez. Y bueno, vamos a ir rápidamente a esta Mishnah que tiene una concatenación con las que le siguen. Vamos a tratar de ver hoy, si Dios quiere, la primer Mishnah del capítulo 1. Perdónenme, acá se presentó mal, acá. La primer Mishnah del capítulo 5, les decía. Y si tenemos tiempo, vamos a entrar, aunque sea, a ver un poquitito también de la segunda, de este mismo capítulo 5. Entonces, bueno, como siempre, este shiur está preparado. Leilun Ishmat, una serie de personas, Ayala Bat Hayá, Aarón Ben Binyamin, que la semana pasada fue el aniversario, de Moshe Haim Ben Naomi también, que sea para elevación del alma de ellos y de todas las demás personas que ustedes quieran poner Kavaná, quieran pensar en ellas en este momento. Dijimos en otras oportunidades que cuando uno estudia Torah, se produce una elevación espiritual. Bueno, esa elevación espiritual la puede compartir con otras personas que, o si bien no están en este mundo, o la necesitan para lo que sea. Habitualmente lo dedicábamos para gente que necesitaba refugiar, necesitaba curación, así que cada uno piense el nombre, si sabe de alguien que lo necesita, y compartimos el mérito del estudio con esas personas. Vamos a ver, yo voy a saltear esta parte de la presentación que está en hebreo. Vamos a ir directamente a la presentación en castellano, que dice así: el mundo fue creado mediante 10 expresiones divinas. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Pues en efecto, podría haber sido creado mediante una sola expresión. Mas fue así para cobrarse de los malvados que destruyen el mundo que fue creado mediante 10 expresiones, y para conceder amplia recompensa a los justos que mantienen el mundo que fue creado mediante 10 expresiones. Ustedes fíjense que esta Mishnah en realidad es una Mishnah que genera muchos interrogantes, eh, digamos, como todas son motivo de estudio, son disparadores. O sea, uno las puede tomar así como vienen literalmente, pero necesita los comentarios valga la redundancia, las explicaciones de los comentaristas, para abrir un poco, a ver qué es lo que incluye, a qué se está refiriendo, qué es lo que dejó afuera, de qué está hablando. Entonces, en un primer análisis la pregunta es: ¿por qué Dios creó el mundo con 10 expresiones? Las 10 expresiones que se refiere son las 10 veces que dice la Torá, que en realidad son 9, ahora lo vamos a ver, que cuando Hashem dijo que se haga la luz, y que se haga esto, y que se haga aquello, y que se haga lo otro, fueron 10 expresiones de creación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hizo 10? Podría haber hecho una sola. Hashem puede todo. Hashem podría haber dicho que se haga el mundo con todos sus detalles y todas sus, digamos, particularidades, y se terminó. Entonces, la respuesta que trae la Mishnah es que es una respuesta doble. Por un lado, empieza diciendo, para cobrarse de los malvados que destruyen un mundo que, como si fuera, ¿no?, entre cuádruples comillas, costó más esfuerzo crearlo. Hubo que decir 10 veces las cosas como para crear el mundo, como si fuera, estamos haciendo la lectura lineal, literal. Como lo que está diciendo es, mira, si hay un malvado que destruye el mundo, ahora tiene un nivel de responsabilidad mayor porque destruyó algo que fue creado en 10 etapas. A diferencia de si hubiese sido el mundo creado en una sola etapa, bueno, aparentemente el castigo hubiese sido menor,
porque bueno, parecería que fue algo más simple de crear, entonces es menor. Y a la inversa, lo que tenemos en pantalla ahora, dice, bueno, y al mismo tiempo para conceder amplia recompensa a los justos, los tzadikim, que son los que mantienen el mundo, y ellos mantienen un mundo que fue creado con 10 expresiones, o sea, mantienen un mundo que es mucho más, digamos, complejo, más delicado, que si se quiere hasta costó más crearlo. Entonces, vamos a avanzar un poquitito y ver algunas cuestiones que tienen que ver con esta Mishnah y con las que van a venir. Es una Mishnah que está ordenada y menciona mucho números, ¿no? Menciona tantas cosas acá, tantas cosas allá, esto lo vas a encontrar en tantas veces, esto, lo otro, pero tiene muy presente números. Y entre los números los que tengo marcados ahí, el 3, el 4, el 7 y el 10. Este capítulo arranca con una secuencia histórica de eventos que involucran el número 10. Empieza con todas cosas que tienen que ver con el número 10. Algunas vamos a ver hoy y otras, si Dios quiere, las vamos a ir viendo en los próximos encuentros. Lo que es importante entender es que cada evento fue como, digamos, el eslabón anterior del que iba a sucederlo. Por ejemplo, habla de que con 10 enunciados divinos fue creado el mundo. Vamos a ver después, habla de las generaciones de Noah hasta Abraham. Después habla de las generaciones primero habla de Adán Rishon hasta Noah. Después habla de las generaciones de Noah hasta Abraham. Después va a hablar la Mishnah. En los siguientes Mishnayot, los vamos a seguir viendo, pero van a ver que cada una se va apoyando en la otra de alguna manera. Después va a hablar de las pruebas a las que fue sometido Abraham. Después va a hablar del éxodo de Egipto. Después va a hablar de la apertura del Mar Rojo. Después va a hablar de la travesía en el desierto. Y por último va a hablar de los milagros en el Bet HaMikdash. Es decir, en cada uno va a singularizar alguno de estos números que les marqué hoy, en cada uno de esos digamos, cuando vaya abordando cada uno de los temas, pero vemos que hay una secuencia lógica donde cada tema, digamos, necesariamente tuvo que pasar para que pase el tema siguiente. Entonces, estamos hablando de 10 y de 10 enunciados. Entonces, la primera pregunta que traen los comentaristas es, ¿por qué no menciona a los 10 mandamientos? ¿Por qué no hace mención en ningún lado? ¿Por qué no, digamos, que también son 10? Si estás listando cosas que tienen que ver con 10, bueno, listame una fundamental e importante, que es nada más que, digamos, una piedra fundamental dentro del judaísmo. Entonces, la explicación de por qué no está, no es porque se olvidaron, no es porque se les escapó y ahora vino alguien con más cabeza y se le ocurrió que habría que haberlas incluido, sino que la Torá es anterior a todo, ¿no? Y trasciende el mundo físico. Esta Mishnah está hablando de muchas cosas que como que va y viene de cosas que tienen que ver con el mundo material, el mundo físico y el mundo espiritual. Dice, entonces, los milagros que son mencionados en este capítulo se refieren básicamente al mundo físico. Entonces, todo esto que tiene que ver con una creación espiritual y que es anterior al mundo físico no fue incluido. Entonces, que nadie piense que, digamos, se les escapó, se olvidaron, fue un detalle. No, a propósito, está hablando de milagros, va a seguir hablando, digamos, digamos, en el suceder de las Mishnayot de este capítulo, de muchos milagros y muchas cosas que tienen que ver con el mundo físico, entonces cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, como la Torá. Ustedes saben que así trae el Zohar, que Hashem miró la Torá y con eso creó el mundo. Digamos que la Torá sería, entre comillas, como si fuera la receta en la cual Hashem se apoyó para crear el mundo. Entonces, algo absolutamente anterior. Hashem creó un mundo que calce con estos principios eternos, ¿no? Que son los 10 postulados, los 10 mandamientos. Entonces, volvemos a la pregunta que de alguna manera les dije antes. Habla de 10 enunciados y hay una duda, ¿son 9 o son 10? Porque si se toman la molestia de contar
cuántas veces dice al principio de la Torá, en el libro de Bereshit, y dijo Hashem, y dijo Hashem, y dijo Hashem, se van a dar cuenta que no son 10, sino son 9. Entonces, no piensen ni por un momento que los jajamim no sabían contar, ni piensen por un momento que se les escapó. Es que explican que el primer enunciado, el de Bereshit mismo, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que Hashem creó el mundo en el principio, que creó el cielo y la tierra y demás, eso también fue parte de un proceso creativo en el cual, digamos, hubo un enunciado, que no está redactado en forma de enunciado como los demás, pero también hubo un enunciado. Entonces es por eso que los, digamos, jajamim y lo incluyeron en este listado. Muy importante, algo que hacemos siempre. Ustedes saben que no, no encontré, al menos hasta ahora no encontré, yo no encontré, no significa que no exista, quién es el autor de esta Mishnah. Hay dos opciones, una es que sea anónima y otra es que sea el mismo autor de la Mishnah anterior, porque toda esta división en capítulos y demás es algo que se hizo con posterioridad. Entonces, por ahora lo dejamos con signo de pregunta porque no sabemos a ciencia cierta el autor, pero lo que sí sabemos es que quien haya sido el autor, anónimo o desconocido para mí en este caso, pero digamos con nombre y apellido para alguien que tuvo chances de profundizar más, independientemente de eso, no es que se les escapó, no se confundió, sino que entendió que la creación misma del mundo era parte de ese primer enunciado. Tenemos que entender, empieza hablando de 10, del número 10, ¿no? El número 10 es algo que va a estar repetido en este capítulo, pero también tenemos que saber que es un número también muy presente en todo lo que es el mundo judío, ¿no? Hay, bueno, los 10 mandamientos que nombramos recién, hay lo vamos a encontrar en infinidad de casos y hay, digamos, algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque el número 10 representa la unidad completa. Entonces, ¿por qué? Porque toda la creación está formada por 10 partes. De hecho, es algo que escapa un poco a este espacio, pero las sefirot con las cuales, digamos, se revela, o a través de las cuales se revela la luz divina, son también 10. Y, digamos, y son 10 y de esa manera se puede llegar a percibir la luz divina. Entonces, el número 10 es un número que representa lo completo, lo que, digamos, lo que está absolutamente, digamos, terminado, que no le falta nada. Y al crear el mundo con 10 enunciados separados, en lugar de crearlo con uno general, Hashem lo que hizo es, al mismo tiempo, Hashem garantizó sentido y significancia a cada una de las partes. Vamos a empezar a tratar de entender esto de por qué no lo creó con un enunciado y por qué lo creó con 10. Una primera explicación es que ahora, con cada acto que hace la persona, ya sea bueno o malo, Hasu Shalom, eso tiene otro impacto, tiene otra entidad. ¿Por qué? Porque se crearon, la creación fueron como 10 pedacitos más chiquititos que terminan haciendo un todo, que terminan completando. Entonces, al darle crédito, al darle fuerza, al darle poder a cada una de esas mini creaciones individuales, a cada uno de esos aspectos de la creación, por un lado, Hashem se oculta más, ¿no? Porque ahora es más difícil verlo a Hashem, porque pensamos que la naturaleza, pensamos que, digamos, el cosmos, los ciclos, el ecosistema, la ecología, nos cuesta, al ojo no entrenado le cuesta ver mucho a Hashem en el mundo cotidiano y en el mundo material. Cuanto más uno está metido en el mundo material, cuanto más uno interactúa en el mundo material, más le cuesta, si no tiene un ojo entrenado, si no se detiene, digamos, para por un momento meditar, le cuesta ver la mano de Hashem. Entonces, ese es justamente parte del jueguito, ¿no? Del jueguito en el mejor de los sentidos.
la ventaja, por un lado, juega también como desventaja. La desventaja es que cuesta más verlo a Hashem. Se terminó, digamos, ocultando en pedacitos más chiquititos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, al mismo tiempo, eh, aumenta en ese contexto el desafío de actuar de una manera elevada. ¿Por qué? Porque nos cuesta encontrar modelos, nos cuesta encontrar ejemplos a quien parecernos, porque el mundo quedó, digamos, mucho más dividido en partecitas, con lo cual cada una tiene una intensidad menor. Entonces nos cuesta más percibir la chispa de divinidad de las personas, de las cosas, y entonces al mismo tiempo nos cuesta imitarlo a Hashem, nos cuesta parecernos a él. ¿Qué significa esto? Si Hashem hubiese creado el mundo en un solo enunciado, su presencia sería mucho más manifiesta. Entonces, podríamos suponer, esto es todo, digamos, análisis que hacen los comentaristas, no tenemos la prueba, digamos, empírica de todo esto, pero podríamos suponer que sería mucho más fácil que las personas tengamos una vida espiritual y que tengamos actitudes elevadas para con el prójimo y para con Hashem. ¿Por qué? Porque, bueno, la espiritualidad está más revelada, tiene más intensidad, tiene más poder. Al bajar el nivel de espiritualidad, porque se bajó, digamos, se fue haciendo todo en niveles más subdivididos, entonces el desafío es ahora cómo la persona actúa, digamos, de una manera espiritualmente elevada cuando le cuesta, por supuesto que existe, pero hay que buscarlos, le cuesta conseguir ejemplos, ¿no? Espero que me acompañen en este, digamos, en este pensamiento. En el enunciado en hebreo dice, Umá Talmud Lomar. La pregunta es, ¿qué me quiere enseñar? La pregunta acá es, ¿por qué se creó el mundo con 10 enunciados? Es por un lado. Y, la siguiente pregunta es, ¿para qué la Torá me hace saber a mí que el mundo fue creado con 10 enunciados? ¿Qué me cambia si fueron 10 o fueron 8 o fueron 15? Bueno, hay una diferencia. Tenemos que empezar a entender, hay una diferencia. El número 10 es el número que representa la completitud, es el número que representa la manifestación y la posibilidad de percibir la luz divina. Hay 10 niveles de intensidad, digamos, que van en orden decreciente, que son las 10 sefirot, que son justamente para poder llegar a percibirlas. Cada una tiene un impacto y cada una tiene una característica. Entonces, el número 10 no es casual, no es porque sí, es porque es la misma, digamos, el mismo modelo que usó Hashem cuando creó el mundo, digamos, en su, en su mente, y en la misma manera en que Hashem se termina manifestando en el mundo en todo tiempo y lugar. Ahora lo vamos a ver un poquitito más este concepto para que esperemos que quede un poco más claro. ¿Qué pasa si el mundo hubiese sido creado con un solo enunciado? Bema'amar Ejad, dice la Mishnah, con un solo enunciado. Entonces, algunas cosas ya les di algunas pautas, ¿no? Por un lado, se hubiese manifestado mucho más la unicidad de Hashem, la singularidad del Creador. Hubiese habido posiblemente muchos menos, o tal vez no hubiese habido grandes desafíos para la persona, no hubiese habido altibajos, caídas, vueltas a levantarse. Es decir, el mundo espiritual sería tan manifiesto que, bueno, muchas cosas que nos tocan permanentemente, digamos, en la historia de nuestras vidas, posiblemente no hubiesen pasado. ¿Por qué? Porque tendríamos una vida mucho más, digamos, apegada con Hashem a partir de que su revelación hubiese sido mucho más intensa. Entonces, es importante que Hashem decidió crear un mundo donde él se revela en partes más chicas y le da lugar a un mundo material. Esto es una pista muy interesante porque alguien podría pensar que, bueno,
que tenemos que tener un mundo alejado, digamos, digamos, de la materialidad, y que tendremos que tener un mundo concentrados exclusivamente en las cuestiones espirituales. Y esto es un concepto importante, porque lo dijimos otras veces, pero ahora estamos estudiando esto y lo tenemos que repetir. La idea del judío, la idea del yehudí, no es ser una persona espiritualmente elevada arriba de una montaña. La idea, verdadero desafío, es interactuando en el mundo material. El desafío, cuando uno está solito, es menor, a pesar de que algunas otras, digamos, religiones piensan que es algo muy elevado. Es absolutamente menor. El desafío es mantenerte como una persona espiritualmente elevada cuando en la interacción con el otro las cosas no salen como vos querés. Mientras las cosas salen como vos querés, no hay un gran desafío. El problema es cuando hay una tensión, cuando hay un ruido, cuando hay un proveedor que no entrega o un cliente que no paga. Ahí uno se da cuenta, digamos, a partir de la reacción, el nivel de espiritualidad que hay en cada una de esas personas y entre ellas. Y lo mismo ocurre para cualquier otra interacción. Pues, lo mismo es válido para un marido con su mujer, un padre con un hijo, un socio con el otro, o en fin, o miembros de una comunidad. La realidad de las cosas es que no siempre todo va a fluir. Nos encantaría que sea así, pero no es así. Hay momentos de tensión, hay momentos de, digamos, conflicto, diferentes puntos de vista, diferentes ideas. Bueno, la forma en que lo resolvemos, digamos, ese conflicto, esa tensión, nos va a marcar primero el nivel real de espiritualidad que cada uno tiene, y también nos va a marcar el nivel de vínculo que uno tiene. Si ni bien hay una tensión, pegamos un portazo y borramos a la otra persona de la agenda, bueno, tenemos que reconocer que el vínculo nunca llegó a existir. Y si nos importa y lo queremos sostener y lo queremos reparar y lo queremos cuidar, bueno, es porque hay un vínculo. Entonces, ¿qué significa todo esto? No hay manera, digamos, nos encantaría, pero no hay manera que alguien le pueda garantizar al otro que va a tener un vínculo donde nunca haya un sí y un no, ni un pero. Nos encantaría, pero no es muy real. Lo que uno le puede tratar de garantizar al otro, siendo este su esposa, su hijo, su socio, su rabino o quien sea, es que cuando haya algo lo va a tratar de dirimir de una manera espiritualmente elevada. Y acá viene el tema. Entonces, acá viene que Hashem justamente creó un mundo con, digamos, donde la parte material está muy manifiesta, dándonos una pista de que el desafío que se espera de nosotros es que interactuemos con el mundo material, no es que nos quedemos sentados arriba de una montaña estudiando solitos. ¿Por qué? Porque eso no garantiza un mundo mejor. La única manera de garantizar un mundo mejor es teniendo mejores personas interactuando entre sí. Si vos tenés una persona solita ahí arriba, bueno, se benefició él, lo que estudió, lo que se elevó, lo que meditó, todo bárbaro, pero no tiene un impacto. Ahora, cuando vos tenés mucha gente interactuando entre sí y lo hacen de una manera armoniosa y elevada espiritualmente, ahí tenés una sociedad más, digamos, apetecible de vivir en ella. Y ese es el verdadero desafío. Entonces, acá estamos explicando, Hashem terminó, en lugar de creando un mundo con un solo enunciado, lo crean 10. Cuando lo crean 10 es como que él se va, en hebreo se dice que él hizo un tzimtzum, él se va contrayendo y le va dando lugar más al mundo material, pero no para que nos volvamos locos, tratando de comprar el último microondas o el último celular, sino para que, por un lado, entendamos que tenemos que interactuar en ese mundo, que no es algo que se nos pide, mira, quédate vos así como arriba, como les dije antes, arriba de una montaña en solitario. No, el desafío es que formes una familia, que te eduques, que vivas en comunidad, que des lo que podés dar y que recibas lo que tengas que recibir. Y en esa interacción es un win-win, como se dice en inglés, donde todo el mundo gana. Les voy a contar una historia que encontré en un libro que la verdad me pareció absolutamente apropiada para este concepto que estamos estudiando ahora. Es una historia que tiene que ver con un rab que se llamó Rabbi Yehuda Alevi. Es el autor de un libro clásico que se llama El Kusari,
vivió hace unos 900 años, un rab que era, además de rab y gran sabio y así pensador, escribió cosas que tenían que ver con el pensamiento judío, con la filosofía judía. Además era un poeta. Entonces, la historia que les quiero compartir hoy es una historia donde él em, tenía un vecino que también era poeta. Y este vecino no era judío y todo el tiempo le hacía, digamos, le presentaba debates y le hacía discusiones a Rabbi Yehuda Levi en relación a quién creó el mundo y a, digamos, a distintos, digamos, conceptos de pensamiento judío, pero básicamente a quién creó el mundo. Entonces, ahí trae, en el libro que leí esta historia, trae que la verdad que Rabbi Yehuda Leví no pudo con él en ese sentido. No había manera de convencerlo. Este hombre, este poeta no judío, estaba convencido de que el mundo se había creado por sí mismo, de que no existía Hashem y que Hashem no había creado el mundo, ni ningún detalle, ni nada. Entonces, esa es la historia hasta ahí, hasta que cuenta que ellos eran vecinos, uno vivía al lado del otro, se habían hecho bastante amigos, y un día el vecino, que era poeta, estaba escribiendo en su casa, en el porche de la casa, en la entrada de la casa, estaba escribiendo un poema, perdón, y se trabó, ¿no? Como a veces pasa, que uno trata de ordenar las ideas y cuesta y se traba. Entonces, ¿qué decidió? Decidió salir a dar una caminatita a ver si la inspiración bajaba y se destrababa el poema para poder terminarlo. Entonces, dejó ahí esa hojita a medio escribir del poema y se fue a dar un paseo. En el medio cuenta la historia que Rabbi Yehuda Leví salió, como eran amigos, vio que había arriba del escritorio y vio un poema que estaba, digamos, a medio hacer. Entonces, Rabbi Yehuda Leví le completó el poema. Él también era poeta. Entonces, eran dos poetas que eran vecinos. Agarró Rabbi Yehuda Leví, le completó el poema al vecino. La cuestión es que cuando vuelve de ese recorridito, el vecino, no judío, no creyente en Hashem, ve el poema completo, estaba muy lindo, y se emociona, se pone re contento. Entonces viene y le cuenta a Rabbi Yehuda Levi, dice, mirá lo que me pasó. Estaba trabado con el poema, me fui a dar una vuelta y volví, y no sé cómo, no sé quién lo hizo, pero el poema se completó, se terminó, y de una manera muy agradable, muy buena. Entonces Rabbi Yehuda Levi lo mira y le dice, no sé qué es lo que te sorprende. ¿Cómo que no sabes? Que no sé quién lo escribió. Dice, ¿cómo que no sabes? El poema se escribió a sí mismo. El poema se completó, le dice Rabbi Yehuda Levi. Y entonces este poeta le dice, no hay manera de que un poema se escriba a sí mismo. A lo cual Rabbi Yehuda Levi le dice, ¿te das cuenta? Como se dice, hay una expresión en hebreo que dice, que tus oídos escuchen lo que tu boca dice. Por un lado vos decís que Hashem y sostenés que el mundo se creó a sí mismo, y por otro lado venís y decís más o menos que la misma oración, que no hay manera de que un simple poema se escriba a sí mismo. Y entonces, si un poemita no se puede escribir a sí mismo, vos creés que un mundo entero, con toda la complejidad que involucra, sí se puede crear a sí mismo. Ese fue el debate entre Rabbi Yehuda Levi y ese vecinito. Entonces, vemos acá que en realidad no este, este concepto de que Hashem creó el mundo, ¿no? Este concepto de que Hashem creó el mundo es un concepto que a mucha gente le cuesta. No es un chiste, ¿no? La historia parece un chiste y es medio divertida, y claro que lo es. Pero por otro lado, hay mucha gente que le cuesta ver la mano de Hashem. ¿Y por qué le cuesta tanto ver la mano de Hashem? Es por lo mismo que estamos diciendo, porque por un lado Hashem a propósito se ocultó. Hay que hacer un trabajo. No el que quiere ver la mano de Hashem en las cosas, no el que quiere ver la... ¿Se acuerdan? En otras oportunidades estudiamos, ¿no? Alguien puede ir a un cliente y el cliente le hace un pedido y la persona puede decir, ay, justo fui al cliente y justo
el cliente necesitaba mercadería y justo era el tipo de mercadería que yo tengo y justo el precio le vino bien y justo le pareció bien y me hizo una compra gigantesca. Alguien puede digamos, quedarse en ese análisis, digamos, precario de que todo esto fue una suma de casualidades y que justo pasó. O alguien puede ver la mano de Hashem atrás. Alguien puede ver la mano de Hashem que lo puso en el lugar correcto, en el momento correcto, digamos, para que la venta se haga. Y esto lo podemos pasar a infinidad de ejemplos que creo que cada uno de nosotros tiene y experimentó en su vida personal o en su interacción con otras personas. A la gente en general le cuesta mucho ver la mano de Hashem. Piensan que si le va bien es porque ellos son los artífices y si les va mal es porque son vagos. Y todo, digamos, la conjunción de la mano de Hashem con el mundo material es algo que cuesta. Y a lo largo de este capítulo vamos a ver que es un concepto que vuelve. De hecho, cuando habla en la próxima Mishnah, va hablando de las generaciones que hubieron entre Adán Rishon y Noah, y después entre Noah y Abraham. Una de las diferencias, me adelanto, pero una de las diferencias era esa, era la capacidad de ver la mano de Hashem o no. ¿No? Hay un mundo distinto. Independientemente de si la persona es observante o no de principios religiosos, si una persona puede ver, puede percibir, puede darle un lugar en su cabeza y en su corazón a la mano de Hashem, bueno, hay con quien trabajar. Si la persona ni siquiera le puede dar un espacio en su mente y en su corazón, como les decía, a la presencia divina en las cosas que nos pasan, ahí ya estamos todavía mucho más en pañales como para poder construir una persona espiritualmente elevada. Entonces, vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver acá algo que es muy interesante, al menos a mí me resultó sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la Mishnah hace como un cambio de lenguaje. La Mishnah dice, por un lado, cuando habla de los tzadikim es para darles recompensa. Entonces alguien podría pensar que cuando habla de los malvados, ¿sabes qué? Es para castigar a los malvados. Pero el lenguaje que utiliza la Mishnah es para cobrarse de los malvados. No dice para, digamos, castigarlos. Podríamos decir, bueno, si vas a hacer un contrapunto, hacer un contrapunto lineal. A uno lo recompensás y al otro lo castigás. Acá está hablando de cobrarse de los malvados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cobra a alguien de los malvados? ¿Cuál es el medio de pago? Acá yo puse una imagen con distintos medios de pago, a ver cuál es el medio de pago que utiliza Shem para cobrarse de los malvados. ¿Cómo es este concepto de cobrarse de los malvados? Entonces, tenemos que saber que en realidad no es algo malo esto. Esto es algo muy generoso, es algo muy bueno de la dinámica con la cual Hashem maneja el mundo. Alguien puede decir, bueno, insisto en la pregunta, si hice algo malo o algo mal, ¿cómo es que lo pago? ¿Cuál es la moneda de pago? Entonces, tenemos que entender que la persona definitivamente, tarde o temprano, esperemos que temprano, va a tener que hacer teshuvá de los errores que cometió. Va a tener que arrepentirse y corregir y reparar los errores que arrepintió. Este concepto de cobrarse de los malvados significa que hay una posibilidad de pagar. La posibilidad de pagar se paga, la moneda de pago es la teshuvá. La forma de pagar los errores que uno hizo es justamente arrepintiéndose y comprometiéndose a no hacerlo más. Entonces, digamos, hay veces, yo la verdad no quiero asustar a nadie, pero creo que son conceptos que todos sabemos. Hay veces la teshuvá, el arrepentimiento, el volver al camino correcto, ¿no? La palabra teshuvá en hebreo puede ser tashuv hey, como que volver a estar con Hashem. Ese camino de vuelta, hay veces puede ser un poco doloroso, hay veces puede generar sufrimientos, porque son parte del proceso, son parte de ese proceso, digamos, vamos a llamar de alguna manera, de limpieza. Pero, digamos, ese proceso es un proceso inevitable. La persona tiene que volver, tiene que corregir los daños que hizo. Y acá estoy hablando en ambas direcciones. En los errores que cometió para con el prójimo, la persona tiene que reparar eso. No es que jajaja y seguimos de largo.
no existe así. Y en los errores que cometió la persona en relación a su vínculo con Hashem, también tiene que arrepentirse. De hecho, en el calendario judío hasta tenemos más de un mes completo para un espacio de arrepentimiento de las cosas que pudimos haber hecho mal en nuestros vínculos con el prójimo y con Hashem. ¿Por qué? Porque es algo muy importante, porque lo que uno hizo mal no es que, estudiamos la semana pasada, que ni siquiera la tumba cierra esos episodios. Hay que arreglarlos, y hay que arreglarlos cuanto antes. Entonces, digamos, eh, dos ideas más que tienen que ver con esto. Una que tal vez creo que va a ser bastante gráfica. Explica a nuestros sabios que todos nosotros, todos, seguimos pagando una infinitésima parte, pero cada uno la que le toca, porque todos nosotros venimos de la Neyamá, venimos del alma de Adama Rishon. Todos nosotros estuvimos incluidos en ese ser creado por Hashem, que, digamos, que incluía a todas las Neyamot de la humanidad. Como él pecó en alguna medida, cada uno de nosotros en un porcentaje chiquitito, también, digamos, transgredió, y cada uno de nosotros seguimos reparando nuestra parte proporcional de ese error cometido. Simplemente para que tengamos una idea del impacto que tienen los errores cometidos y cómo hay que pagarlos y hay que repararlos cuanto antes. Entonces, cuando la Mishnah está hablando para cobrarse de los malvados, es que le da la posibilidad de que ellos hagan teshuvá y arreglen y reparen. Esa es la manera de cobrarse. Pero es algo bueno, como les dije antes, no piensen que es algo malo. Entonces, eh, quedan dos cosas que para mí, en relación a todo esto, es muy importante que las tengamos claro. En general, cuando se estudia esta Mishnah, solemos pensar que estamos hablando de dos personas distintas. Uno es el malvado y otro es el tzadik. Uno es el justo y el otro es el malvado. Bueno, tengo no sé si una buena noticia o una mala noticia, pero no importa, cada uno sacará su conclusión. Tengo una noticia. No está hablando de dos personas, está hablando de la misma persona. La misma persona muchas veces actúa en relación, digamos, a ciertas mitzvot o a ciertas personas en modo malvado. Y hay veces, en relación a las mismas o a otras personas, o a las mismas o a otras mitzvot, actúa en modo tzadik. Entonces, ¿qué significa? En modo justo. Significa que cada uno tiene que ir reparando esas facetas. No piensen que acá hay un malvado y acá hay un tzadik y son dos distintos. Les digo una noticia, estos dos personajes están adentro nuestro y los tenemos cada uno de nosotros adentro nuestro. Y cada uno de nosotros tiene que arreglar lo que tiene que arreglar y cada uno de nosotros va a ser recompensado por lo bueno que tenga y lo bueno que él haga. Pero lo que tiene que todavía que reparar y lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer él y no lo puede hacer nadie por cada uno de nosotros. Nadie lo puede hacer por otro, cada uno lo tiene que hacer. Lo que uno rompió en relación al prójimo o en relación al vínculo con Hashem, es uno el que lo va a tener que arreglar, es uno el que se va a tener que arrepentir y nadie, ningún otro va a poder ser emisario en esa tarea. Entonces, vuelve acá una pregunta también muy grande, que es que si Hashem es, digamos, es siempre, estudiamos de Hashem en relación a que es el ejemplo del Gesed, de la persona bondadosa. Entonces la pregunta dice, ¿cómo es esto de que aparentemente está creando un mundo donde él se oculta y así como la lectura lineal que hicimos al principio, entonces ahora los malvados se mandan macanas, y ahora parecería que la cobranza va a ser mayor porque parecería que a priori estaba poniendo una trampa para que pisen el palito, ¿no? Como que ¿sabes qué? Hago, en lugar de hacer el mundo en un enunciado, lo hago en 10, porque si tropezás, te voy a cobrar más caro. Digamos, va a ser más difícil la reparación. Entonces, digamos, y por otro lado, habla primero, dio como principal motivo y después habló de los tzadikim. Y entonces dice, ¿no tendría que haber hablado primero de los tzadikim y después de los malvados? ¿Cómo funciona? Entonces, tenemos que entender que no es que yo estoy haciendo acá apología del delito, apología de ser malvado, pero tenemos que pensar y entender que Hashem ya fue
bastante generoso con las personas que, digamos, pudieran hacer el paso entre la oscuridad y la luz, ¿no? Entre la desconexión y la conexión. ¿Por qué? Estudiamos en varias oportunidades, ¿no? Hay algunos conceptos de la persona que pudo hacer ese paso entre la oscuridad y la luz, llega a pararse, es el Baal Teshuvá, la persona que hizo Teshuvá, en lugares donde los tzadikim completos no pueden pararse. La pregunta es, ¿por qué? Si este vivió la vida loca, ahora se arrepiente y hace Teshuvá de verdad, ¿por qué me decís que él puede pararse en un lugar que el tzadik completo de toda la vida no puede pararse? ¿Y saben por qué funciona así? Porque la persona esta que vivió la vida loca y ahora se arrepintió, eh, él con su arrepentimiento eleva todas esas actitudes bajas que tuvo en la vida. Entonces él tiene una posibilidad de elevar todo eso, digamos, que espiritualmente es bajo, pero cuando él se eleva, eleva toda esa historia de él, porque esa historia es parte de él, no es que él ahora se olvida de la historia, ahora esa historia él eleva, él decide hacer un paso de la oscuridad a la luz, y en esa decisión que él toma, pone luz a toda la oscuridad anterior en la cual él estuvo. Entonces, la recompensa del tzadik, perdón, del malvado que hace una teshuvá de verdad, es una recompensa muy elevada, es una recompensa muy generosa. Igual, digamos, que nadie saque conclusiones apresuradas, y como dije antes, no quiero hacer apología del ser malvado, ni del delito, ni de la transgresión, pero tenemos que entender cómo funciona el esquema espiritual. Entonces el esquema espiritual termina que, por cuanto que esos actos del pasado terminaron siendo el combustible con el cual él ahora hace su viaje de retorno, bueno, entonces ahí eso él eleva todo. En cambio el tzadik solamente y entre de vuelta cuádruples comillas se maneja en el reino de lo permitido. El que es un malvado, en realidad, se manejó en un momento en el reino de lo prohibido, pero ahora cuando su arrepentimiento es genuino, es de verdad, es sincero y se compromete a futuro a no hacerlo más, o sea, con todas las reglas que tienen que ver con la teshuvá, con el arrepentimiento, bien, dice, bueno, ahora él, digamos, no solo está elevando en el ámbito de lo permitido, sino también está elevando el ámbito de lo prohibido, que como dije recién, fue el combustible con el cual él hizo este viaje de retorno. Para terminar esta parte de la Mishnah, hay una expresión que por lo menos es llamativa, el lenguaje que usa en relación a mantener el mundo, Shemekaimim et haolam, se dice en hebreo, que está bien la traducción, es que mantienen el mundo, pero un comentarista que se llama el Sfat Emet, él trae y él explica que la palabra lekayem, mantener, ustedes saben que tiene un sentido legal que, por ejemplo, puede implicar confirmar o dar validez a algo, ¿no? Por ejemplo, un testigo que le piden que atestigue en relación, vamos a pensar, a un documento, a ver si es la firma o no, si reconoce la firma del autor o no, en su testimonio, él, Mekayem etadabar, él, digamos, le da validez y le da entidad a la cosa si su testimonio digamos, es valedero, entonces confirma la cosa. Entonces dice que los tzadikim en su accionar también confirman y dan fe de la presencia de Hashem en el mundo, ¿no? Y de que Hashem creó el mundo, lo sostiene el mundo, y que los principios de Hashem están vigentes y están válidos y están ahora y van a seguir estando. Alguien podría pensar que el impacto del tzadik es algo mínimo. Dice, no, es algo que en alguna medida están dando testimonio. Una persona que vive de acuerdo a los principios de la Torá, los que están alrededor se dan cuenta. Y los que están alrededor se dan cuenta si vive de verdad de acuerdo a esos principios o si hace como que él vive de acuerdo a esos principios. La realidad de las cosas es que en muy poco tiempo creo que todos nosotros nos damos cuenta quién está, digamos, eh,
digamos, quién está en modo genuino y hace lo que dice, y quién está diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces dice, los tzadikim, cuando tienen esa congruencia, en alguna medida están también confirmando y dando validez al concepto de que Hashem creó el mundo y que lo sigue sosteniendo y lo sigue nutriendo. Y ese es un concepto, digamos, fabuloso, es un concepto que ustedes saben que ejercemos todos nosotros en alguna medida en las tefilot de los viernes a la noche, cuando decimos Vaihul Hashemayim Be'aretz en la tefilá, que es parte después del Kiddush, pero ustedes saben que eso siempre hay que decirlo de a dos personas, ¿no? Y de hecho, si alguien a veces se atrasó en la tefilá, es muy común encontrar, yo acá entre las personas que están escuchando tengo a un socio que me hace el aguante siempre, que está ahí Sergito, que es porque es importante esa parte decirla de a dos. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio, ¿no? Cuando la persona dice, digamos, esa parte que relata la creación y que Hashem terminó de crear el mundo y que descansó, en fin, todo eso, estamos dando testimonio de que Hashem es el que creó el mundo y es el que maneja el mundo. Y un testimonio, para que sea válido en un tribunal rabínico, tiene que ser, digamos, el testimonio mínimo tiene que ser de dos testigos. Entonces, por eso que lo decimos de a dos. Entonces, aunque sea un ratito por semana, Besat Hashem, seguramente muchos de ustedes todos los días y todo el tiempo de la semana, con nuestro accionar también estamos atestiguando que Hashem es el que creó el mundo y es el que maneja el mundo. Entonces, repasemos un poquitito esta Mishnah. Habla de que Hashem creó con 10 enunciados. Preguntamos por qué eran 10. Preguntamos por qué eran 10 y por qué no fue uno. Y entendimos cuál era la diferencia si hubiese sido uno. Si hubiese sido uno, la manifestación de Hashem hubiese sido mucho más intensa, hubiese sido seguramente mucho más difícil irse del camino. Por otro lado, también hubiese sido mucho más difícil volver a la senda correcta una vez que uno se fue. Hashem hizo una especie de, digamos, de retracción y se subdividió en 10 partecitas más chiquitas, dando lugar a un mundo mucho más material, para darnos a entender y que nos quede claro que el desafío es interactuar en el mundo material, no anularlo. No anularlo. La persona tiene que interactuar, hace lo que hagas, digamos, seas comerciante, seas profesional, en cualquier actividad, tu desafío es cómo traes a Hashem a esa actividad, digamos, y no pensar que el espacio de espiritualidad está, digamos, limitado a, no sé, a un espacio de estudio o a la presencia en un Beit Knesset, en un templo, sino justamente cómo la persona hace lo que haga, cualquier profesión que ésta sea, cualquier actividad, cualquier emprendimiento, pero lo hace con, digamos, teniendo presente, como dice el Salmo de Hashem, el Salmo del rey David, que dice, Shivite Hashem le negdi tamid, lo igualé, lo puse a Hashem frente a mí siempre, siempre teniendo a Hashem presente. Entonces no es que cuando hago negocios puedo hacer cualquier mamarracho, porque parecería que ahí Hashem se fue, ahí no entró, Hashem no entró a la oficina. ¿No? Hashem no sabe para cuándo estoy haciendo los cheques. ¿No? Ahí puedo comprometerme a pagar a 30 días y después puedo hacer un cheque a 200 días. No, esos chistes no se hacen, esas actitudes no se hacen. La persona tiene que tener presente a Hashem, involucrar a Hashem en el mundo material, que ese es el verdadero desafío. El verdadero desafío es actuar con espiritualidad, aún interactuando en el mundo material, en el mundo más material que se te ocurra, comprando, vendiendo, haciendo negocios, no hay ningún problema con todo eso, pero hacelo con altura, hacerlo de acuerdo a la halajá, honrando tu palabra, honrando tu compromiso, o por lo menos haciendo el esfuerzo máximo para honrarlo y no tomando la palabra como algo con liviandad. Entonces, ahí entendimos por qué lo hizo con 10, porque si lo hizo con 10 es para que sepamos que hay un mundo, digamos, espiritual, pero que ese mundo espiritual ahora lo tenemos que combinar con un mundo material. Y ahora, en esa interacción, bueno, sabemos que por otro lado van a pasar cosas. Las cosas es que Hashem va a estar un poco más oculto. Hay veces vamos a recibir un bombardeo de incentivos de índole material,
que nos marean, nos pasa a todos. Si no nos fortalecemos en eso permanentemente, nos volvemos locos en el buen sentido o en el mal sentido y nos creemos que todos vinimos a este mundo a juntar mucha plata y que es el único objetivo de la persona, es cuántos ceros juntó en la cuenta. Y no hay ningún problema con tener mucha plata y no hay ningún problema digamos, con vivir bien. El problema es que entendamos que eso es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La pregunta es qué es lo que vamos a hacer con eso, ¿no? Y qué elevado vamos a hacer con eso y cómo nos aseguramos que eso no nos termine dañando. Entonces, ahí vemos cómo, digamos, estas 10 expresiones, por un lado, son para ventaja de todos, y por otro lado, digamos, nos hacen asumir un desafío de tener presente a Hashem en espacios donde aparentemente nos cuesta verlo, ¿no? En espacios donde pensamos que estamos comprando y vendiendo y que ahí no hay ningún digamos, vestigio de espiritualidad. Y ahora tenemos que hacer ese trabajo para entrenar el ojo, para poder ver la espiritualidad que hay hasta en las cosas más mundanas como puede ser la compra y la venta de cualquier servicio o producto. Por último, entendimos que el tzadik, digamos, si bien es una persona, digamos, que siempre se manejó dentro del ámbito de lo permitido, dentro de lo que, digamos, Hashem entiende que es lo correcto, el tzadik tiene también una responsabilidad de que con sus actitudes él termina, digamos, dando validez a este concepto de la creación del mundo. Él termina diciendo, ¿no? O los demás terminan cuando lo ven, dicen, bueno, sí, ahí no hay dudas que está Hashem y que hay un Hashem y que maneja el mundo y que creó el mundo, porque esa actitud es una actitud que despierta admiración y reconocimiento de los demás. Y por otro lado, la persona que en algún momento se fue del camino, en alguna actitud, volvemos a este punto, es muy importante, no piensen que está hablando, insisto, de dos personas. No necesariamente está hablando de dos personas. Puede ser la misma persona que en relación a determinadas mitzvot tiene una actitud de tzadik y en relación a otras mitzvot o en otro momento de su vida o en relación a otras personas, en fin, ustedes me entienden, esa persona ahora tiene una actitud mucho más mezquina, mucho más egoísta. La noticia es que por todos aquellos errores cometidos, todos vamos a tener que hacer teshuvá, vamos a tener que arrepentirnos. En los casos que se pueda, vamos a tener que reparar esos errores. Esos errores no pueden quedar abiertos. Tenemos la responsabilidad y tenemos que saber cómo funciona esto. Ahí tiene una dinámica, hay una ecología espiritual, así como hay una ecología en el mundo de la naturaleza, hay una ecología espiritual y es lo que la Mishnah nos está enseñando. Cuando dice para cobrarse de los malvados, no significa, digamos, en términos de materiales. Ahí lo que está hablando es la forma que el que rompió algo lo va a tener que pagar, lo va a tener que reparar. Entonces Hashem dice, bueno, lo hice en 10, ¿sabes qué? Primero, para que pagues, vas a pegar pedacitos más chicos. Si hubieses destruido un mundo que fue creado con un solo enunciado, tu responsabilidad hubiese sido mucho más grande. Y alguien puede decir, pero ¿qué mundo me estás hablando que destruí yo porque cometí una transgresión? Y este es el último concepto y ya los dejo, pero que es muy importante. Tenemos que entender que el mundo tiene una lógica. Como dije hace unos minutos, hay una ecología espiritual. La ecología del mundo de la naturaleza creo que todos somos conscientes y la entendemos, ¿no? De que hay cosas que le hacen bien al ecosistema y hay cosas que las dañan. Hay una ecología espiritual, hay una forma en que Hashem creó el mundo y hay una forma de interaccionar de las personas que es la adecuada. Cualquier otra digamos, combinación hace daño, lastima. Cuando se lastiman los vínculos, el efecto dominó que causa, digamos, muchas veces no lo podemos ver, pero el daño también tiene un impacto. No pienses que porque no lo vemos no tiene un impacto. Entonces, Hashem creó un mundo, digamos, con unas leyes que son perfectas, que son un pack indivisible. Cuando vos empezás a sacar piezas porque decís, esto no lo creo, esto no estoy convencido, esto no lo entiende, lo sacás, bueno, ese pack indivisible, vos lo empezaste a dividir y lo debilitaste por completo, entonces ahora hay que repararlo. Y esa es la responsabilidad. Entonces, creo que ahora más o menos entendimos
cuál es el esquema con el cual se presenta esta Mishnah nueva, que empieza a hablar de números, empieza a hablar digamos, de una secuencia, pero entendimos básicamente por qué fueron 10 enunciados y no uno, qué hubiese pasado si hubiese sido uno, qué es lo que está pasando cuando son 10 y cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Bueno, hasta acá yo los quería acompañar hoy con la presentación de este nuevo capítulo. Dejo abierto el micrófono Final. para que alguien... Qué remate, muy bueno. Baruch Muy Hashem. bueno, saco algo. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Tengo el espacio abierto.